Bien, buenas noches, doctor Saavedra. Buenas noches, a compañeros asistentes. Em, para comenzar esta última sesión del día de hoy, vamos a presentar al doctor encargado, quien es el doctor Carlos Alberto Saavedra Leveao, eh, quien es médico neumólogo. También es magíster en salud ocupacional y ambiental y es doctor en medicina, además de ser profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con 32 años de experiencia profesional. También ha sido jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y el Departamento de Neumología del Hospital Nacional 2 de Mayo, así como jefe de Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También ha ejercido como presidente del Comité Hospitalario de Residentado Médico del Hospital Nacional 2 de Mayo y como presidente de la Sociedad Peruana de Neumología. Quien estará encargado de este capítulo de la ponencia de hoy, que sería de trastornos de la función respiratoria. Puede iniciar, doctor, cuando esté listo. Muchas gracias. Sí, denme un minuto que estoy buscando, estoy separando la diapositiva un ratito, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí se puede observar, doctor. Ya me escuchan bien también, ¿no? Sí, doctor, también se le puede escuchar. Bien, ok, vamos a empezar. Vamos a tratar el tema de insuficiencia respiratoria, dado que toda patología en el aparato respiratorio, dependiendo de su magnitud, nos puede producir una insuficiencia respiratoria. Es por ello de que vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la insuficiencia respiratoria aguda. Y hablamos un poco de fisiopatología, porque en relación a ella es la que vamos a entender las causas mismas de la fisiopatología. Las causas mismas de la fisiopatología. De acuerdo a eso, vamos a entender la fisiopatología. ¿Ok? Muy bien.
A ver, en primer lugar, voy a hacer unas tres, cuatro preguntas. Respecto a la deficiencia de velocidad respiratoria aguda, señale usted. Esta se basa fundamentalmente por una definición, ya que porque hay una hipocapnia, hay una dificultad respiratoria, hay una hipoxia circulatoria, hay una hipoxia hipoxémica o siempre hay una hipercapnia. Después, al final, probablemente nos vamos a responder ellas. Se diagnostica insuficiencia respiratoria aguda con una radiografía de pulmones, con la clínica, con gases arteriales, oximetría de pulso o una gamografía ventilación-perfusión. ¿Qué función respiratoria falla en un paciente que hace paro respiratorio por un traumatismo vértebromedular? Es una alteración de la difusión, es un desequilibrio BQ, es una falla ventilatoria, es una alteración del trastorno del transporte del oxígeno, es un shunt. Y la última es un mecanismo compensatorio de hipoxémica, excepto vasoconstricción cerebral, taquimia, incremento del gasto cardíaco, vasoconstricción pulmonar o hipertensión pulmonar. Muy bien. Y acá tenemos unas otras preguntas. Por ejemplo, en el contexto de la insuficiencia respiratoria, su presencia hace suponer cronicidad de la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál de ellas? Hipoxemias hipocámnicas, taquicárdicas, taquimnéicas. Hipoxia, frecuencia cardíaca normal, bicarbonato normal. Hipoxemia, hipercapnia, pH normal, bicarbonato alto. Bicarbonato alto, hipoxemia no hipoxémica, hipoxia no hipoxémica, taquicardia. O hipertensión pulmonar, hipoxia, hipocapnia y pH alto. Interesante, ¿no? Paciente con hemoglobina normal, presión arterial de oxígeno normal, saturación arterial de oxígeno baja, presión arterial normal. Sin embargo, se encuentra con hipoxia. ¿Qué cosa es? Es una hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, hipoxia por pérdida de afinidad de la hemoglobina, hipoxia circulatoria o hipoxia citotóxica. Paciente con neumonía que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda, que no mejora a la administración de oxigenoterapia al 100% con gradiente alveolo arterial capilar muy elevada. Debe considerarse desequilibrio BQ, alteración de la difusión, shunt, falla ventilatoria, hipoxia anémica. Se define hipoventilación en paciente que tiene una frecuencia respiratoria baja, paciente con hipercapnia, paciente con hipocapnia, paciente con acidosis respiratoria o paciente con alcalosis metabólica. Y el efecto fisiopatológico del DISTES es un desequilibrio BQ, es una alteración de la difusión, es un shunt, es una falla ventilatoria, es una alteración de la afinidad de la hemoglobina. Como ustedes ven, hay varias preguntas que deberíamos contestarlas después de esta presentación. ¿Ok? Si gustan, al final la podemos nosotros revisar y dar la respuesta correspondiente. Empecemos con la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria y para ello conozcamos un poco qué cosa es la fisiología respiratoria. Hay una función ventilatoria que va a depender de una vía aérea permeable y de una bomba respiratoria. Y entiéndase bomba respiratoria al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, a la placa mioneural, a la musculatura de la caja torácica, a la caja torácica propiamente dicho, al espacio pleural, a la pleura y obviamente también el hecho que el pulmón se expanda adecuadamente. Todo ello va a contribuir a esta función ventilatoria, que significa que el oxígeno llega al alveolo. El oxígeno llega al alveolo, podemos garantizar entonces la ventilación. Este alveolo está perfundido y está perfundido por la arteria pulmonar dependiendo de la fisiología cardiovascular y de la hemoglobina, que es el mejor transporte de oxígeno. Y ello viene el ventrículo derecho, que recoge sangre, la aurícula derecha, que recoge sangre del retorno venoso. Por las venas cavas superiores, venas cavas inferiores, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y siempre se perfunde el alveolo. Función de perfusión del lado derecho, porque también hay una perfusión en el lado izquierdo. Al abrir un alveolo, estar ventilado y perfundido, hay un intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2 en sentidos opuestos. El oxígeno pasa del capilar al alveolo y perdón, del alveolo al capilar y el CO2 pasa del capilar al alveolo. Luego, ese es el intercambio gaseoso y la difusión. Posteriormente, en medio de esta perfusión, por nuestra perfusión, se va a perfundir a las células distales. La sangre sale oxigenada por las venas pulmonares del pulmón hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y por la bomba cardíaca, la fisiología cardiovascular, llevando a la hemoglobina como el mejor transportador del oxígeno,
se transporta el oxígeno, se perfunde hacia la célula. Y aquí es donde se produce el intercambio gaseoso a nivel celular. El oxígeno ingresa a la célula realiza un metabolismo celular para generar su energía y de esa manera poder hacer su función correspondiente. Y como desecho de ello sale el CO2, el cual es recogido en el retorno venoso y se produce todo este evento de derecha a izquierda en cuanto al oxígeno y al CO2, y sea la oxigenación celular. Eso parte del principio de que este oxígeno se encuentra en el aire, teniendo básicamente en una proporción del 25% de oxígeno en el aire ambiental. Y este oxígeno va a ingresar mediante este aire inspirado con una fracción inspirada de 0,21 y que se va a expresar en una presión inspirada de oxígeno dependiendo de esa fracción inspirada de oxígeno, que en la medida que la fracción inspirada de oxígeno aumente, aumente la presión inspirada. Y eso puede ocurrir cuando incrementamos el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Y eso podemos hacerlo con oxigenoterapia. Si incrementamos el porcentaje de oxígeno, si vamos a respirar a una persona una mezcla gaseosa de oxígeno al 50%, lo que estamos haciendo es incrementar la fracción inspirada al 0,5. Y lo que está ocurriendo es que al incrementar la fracción inspirada, incrementa la presión inspirada de oxígeno, que esto es vital para la fisiología respiratoria. Pero esta presión inspirada de oxígeno no solamente depende de esta fracción inspirada, sino que también depende de la temperatura. Porque a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de oxígeno, que significa que las moléculas libres de oxígeno se disocian para unirse con moléculas de hidrógeno y forman moléculas de agua. Por consiguiente, cada vez que incrementa la temperatura, se incrementa la presión de vapor de agua. Y la presión de vapor de agua reduce las moléculas libres de oxígeno, por eso que es inversamente proporcional. Y por otro lado, tenemos que a nivel del mar tenemos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. Esta presión barométrica va a disminuir en la medida que nosotros ascendemos a lugares de altura. Entonces, la presión barométrica también influye sobre la presión inspirada, porque al disminuir esta presión barométrica en la altura, automáticamente disminuye la presión inspirada de oxígeno. Esa presión inspirada de oxígeno, entonces a nivel del mar, es 760 milímetros de presión barométrica menos 47 milímetros de vapor de agua multiplicados por 0,21, que es la presión inspirada de oxígeno. Entonces podemos decir que nosotros tenemos una presión inspirada de oxígeno de 150 milímetros de mercurio si estamos a nivel del mar, si estamos respirando oxígeno a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y si estamos respirando aire ambiental con una proporción de oxígeno al 21%. Nuestra presión inspirada de oxígeno será 150 milímetros de mercurio en reposo y metabolismo basal. Entonces, esta presión inspirada de oxígeno va a llegar a ser una presión alveolar de oxígeno y esa presión alveolar de oxígeno va a hacer que sea mayor en el alveolo que en el capilar y va a pasar el oxígeno del alveolo al capilar. Se va a ligar a la hemoglobina adquiere afinidad por el oxígeno y lo transporta hacia la célula. En ese momento, si esta célula se encuentra en hipoxia, lo que va a generar es que la hemoglobina libere la molécula de oxígeno porque este oxígeno en el medio está disminuido, ya sea porque la célula está consumiéndolo. Y a pesar de lo que consume, hay poca cantidad de oxígeno, entonces el paciente entra en una hipoxemia. Y está en una hipoxia celular. Recuerden que hipoxia es falta de oxígeno o caída del oxígeno a nivel celular. Hipoxemia es a nivel de la sangre. Entonces, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo libera, y estamos hablando que se desatura de las moléculas de oxígeno. Esto incrementa ingreso de oxígeno a las células, se incrementa el consumo, se incrementa la demanda y se debe incrementar el aporte. Y el aporte se va a incrementar incrementando la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Se produce el CO2, se produce el CO2 en el medio ambiente, en el medio interno. El CO2 está en relación al incremento de los hidrogenones, por consiguiente el pH cae. Y este estado hipercatabólico genera un incremento en la temperatura. Asimismo, la hemoglobina, cuando se desatura de esta molécula de oxígeno, libera la molécula de oxígeno, la hemoglobina, para mantener su estabilidad, genera la 2,3-difosfoglicerato, que va a mantener la estabilidad de las cuatro globinas dentro del glóbulo rojo. Es así que cuando se tiene una hipoxia celular, genera obviamente un efecto Bohr, que significa que la liberación de ácidos incrementa, que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y libera las moléculas de oxígeno.
Y es así que tenemos cuatro eventos: el incremento de la dosis de difosfoglicerato, y el incremento del CO2, el incremento de hidrogeniones y el incremento de la temperatura hacen que la hemoglobina libere la molécula de oxígeno. Y eso hace que la curva de acción de la hemoglobina se desplace hacia la derecha. Todo lo contrario se produce a nivel del alveolo, básicamente. Entonces, la desviación izquierda de la curva de acción de la hemoglobina hacia la izquierda es al nivel del alveolo, y la desviación de la curva de acción de la hemoglobina hacia la derecha es a nivel de la célula. Y esos son conceptos básicos de fisiología. Entonces, las causas de que se produce poca cantidad de oxígeno o existe poca cantidad de oxígeno en las células son cuatro. Una es una hipoxia hipoxémica. La cantidad de oxígeno en sangre disminuye y por consiguiente todo disminuye. Y eso estamos hablando de una hipoxia hipoxémica. Luego tenemos que tener, a pesar de tener una buena o normal cantidad de presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, con una saturación arterial del 100% de la hemoglobina, tenemos una hemoglobina de 15 gramos, que es lo normal, pero si esta hemoglobina está disminuida con una anemia de 10 gramos, entonces la cantidad de oxígeno que se transporte va a ser menor. Eso se llama hipoxanémica. Si yo mantengo una buena hemoglobina y una buena presión de oxígeno y la bomba del corazón no es capaz de bombear esta sangre hacia la célula, hipoxia circulatoria. Y por último, además de tener una buena presión de oxígeno a nivel de sangre, además de una buena hemoglobina y tener una buena bomba cardiovascular que sea capaz de perfundir esta célula, la célula no consume oxígeno por X razones, hablaremos de una hipoxia citotóxica o histotóxica. Y son los cuatro tipos de hipoxias: hipoxia hipoxémica, hipoxanémica, hipoxia circulatoria y hipoxistotóxica. Clínicamente se define la insuficiencia respiratoria aguda como una caída en la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, que puede ir o no acompañada de una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Respirando aire ambiental a nivel del mar, o sea, una fracción inspirada de oxígeno de 0,21, y con una relación del PAFI, presión arterial de oxígeno entre fracción inspirada de oxígeno, menor de 300. Son excepciones la existencia de cortocircuito cardíaco derecha izquierda con pulmón sano y la alcalosis metabólica con pulmón sano. La hipoventilación sería un mecanismo compensatorio. El punto de corte, entonces, para definir la insuficiencia respiratoria son los 60 milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno, básicamente. Su diagnóstico requiere gas arteriales para hablar de insuficiencia respiratoria. La presión arterial de oxígeno también puede estimarse por pulsometría o oximetría pulso, pero su valor es más variable, ya que depende de factores extrapulmonares como la perfusión, la frecuencia cardíaca o el contenido sanguíneo de la hemoglobina. La presión arterial de CO2 también puede estimarse midiendo el CO2 expirado en una capnometría, básicamente, ¿no? Pero lo clásico es definir su respiratoria con gas arteriales. Las insuficiencias respiratorias tienen un origen neurológico, de enfermedades neurológicas, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades pulmonares. En el ejemplo de enfermedades neurológicas, por ejemplo, si falla el sistema nervioso central, ya sea por un traumatismo encefalocraniano, por una sedación o por una sobrecarga de dosis de medicamentos barbitúricos, este es un traumatismo, medicamentos o una encefalopatía metabólica, lo que hace que el sistema nervioso no comande la frecuencia respiratoria y el paciente hace una insuficiencia respiratoria por un daño neurológico. Pero también puede haber una enfermedad neuromuscular o de perotoraxia, que estamos hablando que el centro respiratorio está alerta, pero sin embargo, enfermedades neuromusculares, trastorno Guillain-Barré, la placa mioneural, por ejemplo, el miastenia gravis, o del sistema nervioso periférico, por ejemplo, el Guillain-Barré, o problemas propios de distrofias musculares o de la caja torácica, o sea, alteraciones propias del sistema nervioso central, la placa mioneural, el músculo, la caja torácica, el espacio pleural, alteraciones propias, ¿no? Y había, vamos a ver, un derrame pleural, extrapulmonares, pues también tienen falla del sistema nervioso periférico. Y por otro, tenemos las causas cardiovasculares, fundamentalmente porque falla el corazón. Al fallar el corazón en una insuficiencia ventricular izquierda, lo que genera es un incremento de la presión ventricular izquierda, incremento de la presión auricular izquierda y retrógradamente aumento de la presión capilar pulmonar. En ese momento, entonces, el líquido extravasa del intravascular al intersticial y al alveolar, produciendo de esa manera un edema alveolar. Y al producir un edema alveolar, hablamos de un edema pulmonar cardiogénico.
Y hay muchas causas por las cuales el paciente puede llegar a este edema pulmonar cardiogénico, desde un infarto de miocardio, una insuficiencia mitral, estenosis mitral o una enfermedad, enfermedades cardiovasculares, propiamente dichas, que llevan a la insuficiencia respiratoria por un daño cardiovascular primario. O componentes vasculares, propiamente dicho, como la hipertensión pulmonar primaria, por ejemplo, o embolismo pulmonar, que son daños vasculares a nivel del parénquima pulmonar. Y las enfermedades propiamente del pulmón, estamos hablando que puede comprometer la vía aérea o puede comprometer el alveolo. En el caso de comprometer el alveolo, hablamos pues, de la atelectasia, hablamos del infarto pulmonar, hablamos del edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico en el caso del distrés respiratorio del adulto, de la neumonía, neumonías aspirativas, inhalación de gases tóxicos, o sea, todo el daño pulmonar que puede haber y alveolar, neumonitis, etc. Mientras que hablamos de la vía aérea, estamos hablando de, por ejemplo, espasmo de la glotis, del espasmo de la vía aérea superior, y tranquilamente llegamos a la broncoconstricción en el caso del paciente asmático. Y hay muchas enfermedades, como por ejemplo, tenemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la fibrosis quística, las mismas enfermedades de la vía aérea, básicamente que comprometen todo. Entonces son causas de insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que sucede fisiopatológicamente? Cuando falla la bomba, esta es otra forma de enfocar, falla la bomba primaria, o sea, y hablamos de la bomba, el sistema nervioso central, periférico, caja torácica, tenemos agudas, como por ejemplo la sobredosis de medicamentos, como los barbitúricos, anestésicos, el traumatismo cefalocraniano, las polineuropatías, el Guillain-Barré, estena gravis, porfiria, o o elementos de fracturas constantes, o múltiples fracturas de la caja torácica, como el tórax volante o enfermedades crónicas de la bomba, o sea, el sistema nervioso, como por ejemplo el síndrome de apnea del sueño o la esclerosis lateral amiotrófica, pero también acá entendemos al eventos de la caja torácica como las toracoplastías o la cifoscoliosis. Pero cuando hablamos de fallas del intercambio nos referimos al pulmón propiamente dicho, que pueden ser agudas o que pueden ser crónicas. Crónicas como la limitación crónica al flujo de la vía aérea o como la fibrosis pulmonar. Y agudas tenemos desde la neumonía, la tromboembolia pulmonar, la atelectasia, el distrés respiratorio en el adulto, la enfermedad pulmonar aguda, la crisis asmática, derrame, hemorragias o neumotoras como enfermedades propias del pulmón. Lo cierto que fisiopatológicamente esto se debe a una hipoxia hipoxémicas con o sin hipercambias, ¿no? Entonces, frente a una hipoxemia y frente a una hipercamia, existen mecanismos compensatorios que el organismo va a realizar y lo que vamos a traducir en el paciente. El paciente va a hacer taquicardia, el incremento de la frecuencia cardíaca para precisamente el organismo trata de incrementar el gasto cardíaco y con él el aporte de oxígeno que está siendo deficitario en este momento en la insuficiencia respiratoria. La taquimia con la intención de incrementar el aporte de oxígeno y el volumen alveolar. El volumen alveolar es las moléculas de oxígeno que se intercambian efectivamente y a su vez la disminución del espacio muerto. En la medida que nosotros disminuimos el espacio muerto, significa que estamos logrando liberar el CO2 que se está produciendo en el organismo. Y cuando más bien aumenta el espacio muerto, significa que el CO2 se está incrementando. Desviamos y hemos dicho que desviamos la producción de la hemoglobina a la derecha, hacemos una redistribución sanguínea, es decir, el organismo con la poca cantidad de oxígeno que tiene que garantizar que llegue oxígeno a los órganos más vitales como el cerebro y el corazón, y por eso se produce vasodilatación cerebral y coronaria. Y por otro lado, tiene que ahorrar el flujo sanguíneo a los otros órganos no o menos vitales que el cerebro y el corazón y produce vasoconstricción y produce vasoconstricción esentérica, vasoconstricción renal y vasoconstricción pulmonar no es la excepción, por eso que se produce vasoconstricción pulmonar y con ello se puede producir hipertensión pulmonar como consecuencia de las hipoxemias crónicas. Asimismo, puede haber un incremento de la hemoglobina por un estímulo de la eritropoyetina de la célula justaglomerular que se encuentra en el glomérulo. Entonces, el paciente puede tener un incremento de la hemoglobina y esto se ve bastante bien en los pacientes o las personas que viven en altura, que generalmente tienen una hemoglobina bastante incrementada. En la medida que hay hipoxia, y sabemos que la gradiente es 0 a 20 milímetros de mercurio, estos pacientes, en la medida que la hipoxemia se hace crónica, su gradiente se convierte en cero. O sea, disminuyen la gradiente alveolar arterial de 20, que es lo máximo, a cero, que es lo mínimo, con la intención de que ninguna molécula de oxígeno se pierda en esa membrana alveolocapilar. Por otro lado, puede haber una revascularización alveolar. ¿Qué significa? Que el alveolo va a tener una revascularización para que haya mayor superficie de intercambio gaseoso y de esa manera tratar de optimizar o tratar de mejorar el intercambio gaseoso. Reclutamiento alveolar. Normalmente existen alveolos que se colapsan
al final de la expiración. Y entonces el organismo hace un mecanismo de reclutamiento alveolar, o sea, hace funcionar aquellos alveolos que se colapsan precisamente para mejorar el intercambio gaseoso. Y eso le llamamos reclutamiento alveolar. Y por último, todo ello lleva al incremento del aporte de oxígeno precisamente para tratar de mejorar el oxígeno en la célula. Entonces, las insuficiencias respiratorias una las puede clasificar de acuerdo a su tiempo de instalación, de acuerdo a su gasometría o de acuerdo a su fisiopatología. De acuerdo a su tiempo de instalación, pueden ser agudas, pueden ser crónicas o crónicas reagudizadas. Ser aguda cuando una insuficiencia respiratoria se instala súbitamente en las definiciones de los valores de los gases arteriales. En ese momento el paciente hace una hipoxemia aguda y como hace una hipoxemia aguda, inmediatamente hace taquicardia y taquimia. Y generalmente esa taquimia genera una alcalosis respiratoria y uno debe esperar mirar a estos pacientes o encontrar a estos pacientes en una hipoxia hipoxémica y hipocámnica con una taquicardia y una taquimia y con una enfermedad pulmonar aguda que sea la que está descompensando al paciente. Frente a las hipoxemias, los mecanismos compensatorios actúan inmediatamente. Mientras que actúen los mecanismos compensatorios y puedan garantizar que el oxígeno esté normal, el paciente podrá estar en dificultad respiratoria, más no en insuficiencia respiratoria. Llega un paciente con una taquicardia, con una taquimia, con gran esfuerzo respiratorio, le ponen el oxígeno del pulso y está manteniendo 98% de saturación, le da gas arterial y si su presión arterial de oxígeno está en 85-90 milímetros de mercurio. Significa que está normal, pero está taquicárdico y está taquimnéico, está en dificultad respiratoria, más no en insuficiencia respiratoria. Estará en insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. En cambio, la insuficiencia respiratoria crónica es aquel paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica y que esta va instalando las definiciones de insuficiencia respiratoria paulatinamente en el tiempo. Y el paciente cada vez más va tolerando los niveles de hipoxemia crónica. Es así que tolera también estas hipoxemias crónicas que el paciente puede estar en una hipoxemia o sea, una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, con una saturación arterial de oxígeno menos de 90%, pero sin embargo el paciente tiene una frecuencia cardíaca normal y una frecuencia respiratoria normal. El pH está normal y el paciente no tiene ningún disturbio en el equilibrio de la descompensación del pH ni de la valores de oxígeno y CO2. Entonces es una enfermedad pulmonar crónica con hipoxemia crónica, en los cuales el mecanismo compensatorio ha actuado adecuadamente y ha logrado compensar al paciente. ¿Ok? Y la crónica reducida es este último paciente que hace un evento agudo. Y entonces la característica de este paciente es que va a empezar a tener bicarbonato en la alto. Los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, como son pacientes que pueden elevar el CO2 crónicamente, también van a tener que elevar el bicarbonato para mantener un pH normal. Recuerden que la insuficiencia respiratoria crónica el paciente se ha adaptado. Al estar adaptado significa de que el pH está en 7,4 y si ha hecho hipercapnia crónica por la enfermedad, entonces el paciente va a tener que elevar el bicarbonato para que su pH sea normal. Entonces estos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica habitualmente se les encuentra con un bicarbonato elevado. Este paciente cuando se descompensa, el bicarbonato no va a cambiar rápidamente, el bicarbonato va a cambiar en 3 días y el paciente no va a venir en 3 días a la emergencia, porque un paciente que está en el borde de la insuficiencia respiratoria, está en una insuficiencia respiratoria, se descompensa por una neumonía, entonces inmediatamente esa neumonía lo va a poner en un riesgo de vida y el paciente va a hacer una taquicardia y una taquimia inmediatamente. Entonces vamos a encontrar pacientes con taquicardia, con taquimia, con hipoxemia severa, pero con alcalosis metabólica, porque vamos a tener un bicarbonato elevado, fundamentalmente. Y eso quizá va a ser la clave del diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada con la insuficiencia respiratoria crónica, o con una aguda inclusive también, ¿no? Nosotros hemos entendido que existe una hipoxemia, que estas pueden ser leves o moderadas o severas, que se producen mecanismos compensatorios y los mecanismos compensatorios lo que tratan de mejorar el aporte de oxígeno. Y si no se puede ello, tendremos que dar oxigenoterapia y por último ventiloterapia para mantener los pHs más cerca de lo normal, el PAS más cerca de lo normal.
La insuficiencia respiratoria entonces puede instalarse desde el punto de vista aguda o crónica. La aguda es una insuria súbita, con pH normal, hemos dicho, en lo que los mecanismos compensatorios no son capaces de compensar al paciente y el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Mientras que la crónica es una enfermedad progresiva del pulmón que mantiene un pH normal, los mecanismos compensatorios se han dado y han logrado compensar al paciente. Es mejor tolerable, pero también tiene mayor riesgo. Acá un poco lo que le decía en un momento, cuál es la diferencia de la insuficiencia respiratoria aguda con la insuficiencia respiratoria crónica y la insuficiencia respiratoria crónica reumatizada. De la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, la diferencia es que mientras que el agudo es taquicárdico taquipneico, el crónico tiene una frecuencia cardíaca normal y una frecuencia respiratoria normal. Por otro lado, la insuficiencia respiratoria aguda baja el CO2 y hace una alcalosis respiratoria, como un bicarbonato normal. Mientras que la crónica lo que va a hacer es puede tener un CO2 alto, pero al tener un CO2 eleva el bicarbonato precisamente para mantener el pH fisiológico normal. ¿Ok? Mientras que la respiratoria crónica reagudizada hace una neumonía y el paciente, lo que tiene la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria normal, incrementa y se produce taquicardia y taquimia. Esa taquimia hace que el CO2 que estaba incrementado lo disminuye, pero al disminuir el CO2, prácticamente el paciente tiene una alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato no se puede disminuir porque el hígado para que disminuya o regrese a la normalidad va a demorar aproximadamente 3 días, porque es un control fundamentalmente metabólico. Recuerden, si baja el CO2 debería bajar el bicarbonato para tratar de mantener el pH normal y eso no se puede lograr después de 3 días. Si ustedes se dan cuenta y comparamos la aguda con la crónica reagudizada, ambos son hipoxémicos, ambos tienen desaturación, ambos son taquicárdicos, ambos son taquipneicos, ambos están en alcalosis respiratoria, ambos están con el pH elevado, pero sin embargo la diferencia está en el bicarbonato. La insuficiencia respiratoria crónica reagudizada tiene un bicarbonato elevado, básicamente, ¿no? Independientemente de que el crónico reagudizado tiene una enfermedad pulmonar crónica subyacente. ¿Ok? De acuerdo a la gasometría, se puede dividir en 4 tipos: las hipoxias hipoxémicas, las hipoxias hipercámnicas, con compromiso extrapulmonar, las hipoxias hipercámnicas con compromiso pulmonar y cualesquiera de ellos en la cual se agrega una hipoperfusión, básicamente. Entonces tenemos la tipo 1, es una hipoxia hipoxémica, taquicárdica, taquipneica, con alcalosis respiratoria, con pulmón enfermo, y en el cual hay un incremento de la gradiente alveolar arterial precisamente porque el pulmón está comprometido. Las hipoxemias hipercámnicas con compromiso extrapulmonar fundamentalmente son hipoxemias hipercámnicas, taquicárdicas, taquipnéicas, no necesariamente, porque a veces también la taquimia no puede haber incremento de la frecuencia respiratoria, sino puede haber disminución de la frecuencia respiratoria, porque es un evento extrapulmonar como una depresión del centro respiratorio. La gradiente va a estar normal porque el pulmón está sano. Recuerden que el evento es extrapulmonar y ahí ya se le llama la falla ventilatoria. El manejo de esta pasión es con ventilación mecánica, mientras que el manejo de la tipo 1 es con oxigenoterapia. Cuando la oxigenoterapia no revierte la hipoxemia refractaria, entonces recién pasa la indicación de cámara de alto flujo y por último ventilación mecánica para reclutamiento alveolar con presión positiva al final de la expiración. La tercera es una hipoxemia hipercámnica, pero con compromiso pulmonar. O sea, ahí vamos a encontrar un paciente que sí tiene incremento de la gradiente alveolar arterial, se le llama muy comúnmente la perioperatoria. Y la cuarta es cualquiera de ellas en la cual se agrega la hipoperfusión, que se traduce fundamentalmente con la caída de la presión arterial. Una vez más, las iras, por ejemplo, pueden ver acá, dependiendo de los gases arteriales, puede ser normocámnica o hipocámnica. Tromboembolia pulmonar, esa es la fase aguda, ¿no? De que el paciente está haciendo taquimia y la taquimia hace que el CO2 caiga, fundamentalmente. Pero hay otras que hacen hipercamia, que el paciente se agota, se fatiga y ya no es capaz de poder expulsar el CO2 y el CO2 se empieza a retener y es hipercámnica. Por otro lado, tenemos estas de acá, insuficiencias crónicas, donde tenemos una que es hipocámnica y otra hipercámnica, como el asma, el EPOC, la hipercámnica, y las hipocámnicas como el asma en una primera fase, básicamente porque el paciente tiene una taquimia intensa.
O sea, va a depender del comportamiento de los gases arteriales y del tipo de la insuficiencia respiratoria. Las IRAS, entonces uno las puede traer de otra forma de dividir, las no hipercámnicas y las hipercámnicas. Las hipercámnicas pueden ser por falla central, estamos hablando de la hipoventilación donde la gradiente alveolar arterial es normal, depresión del centro respiratorio, enfermedad neuromuscular, o aquellas hipercámnicas con gradiente alveolar arterial elevado, estas son retenciones CO2 con daño pulmonar, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria aguda, patología pulmonar asociada. Y las no hipercámnicas, donde el CO2 está bajo, aquellas que son con radiografía anormal, obstrucción de la vía aérea, como la enfermedad pulmonar obstructiva, broncoespasmo, o aquellas que tienen opacidades difusas, como el síndrome de distrés respiratoria, o opacidades localizadas, como la neumonía, o aquellas que tienen patología extraparenquimatosa, como el neumotórax, la cifoescoliosis y el derrame pleural. O sea, también uno puede hacer un diagnóstico diferencial dependiendo de los gases arteriales. Lo cierto es que las insuficiencias respiratorias pueden darse por daño cerebral, daño periférico, muscular, caja torácica, vía aérea superior o el pulmón propiamente dicho, ¿no? Y acá tenemos algunas etiologías de estas causas hipercámnicas, como sedación, encefalitis, accidentes, síndrome de apnea del sueño, hipoventilación por obesidad, hipoventilación congénita, enfermedades metabólicas, alcalosis, toda una serie de entidades que pueden producir insuficiencia respiratoria. Acá vemos, por ejemplo, mecanismos citopatogénicos de hipercapnias. Recuerden que la hipercapnia, retención de CO2, generalmente se puede producir por un daño cerebral en la cual el paciente deja de respirar, una depresión del centro respiratorio, un traumatismo cefalocraniano, o por alteraciones de la vía aérea periférica como la poliomielitis, Guillain-Barré, neuropatías periféricas, en donde se altera la transmisión del nervio periférico y el paciente no es capaz de levantar un fuelle torácico y empieza a entrar en una hipoxemia, básicamente de origen extrapulmonar. Y acá tenemos todo ese tipo de enfermedades. O alteraciones de la caja torácica, que también van a ser alteraciones propias de la falla ventilatoria. Al fin de cuentas, lo que está fallando acá es este problema neuromuscular de la caja torácica. Algunas alteraciones metabólicas y algunas alteraciones con drogas que pueden afectar. Acá vemos, por ejemplo, otras causas como el embolismo pulmonar, causas vasculares, fisiológicamente hablando, como el embolismo pulmonar, incremento del dióxido de carbono, como la fiebre, por ejemplo, o multifactoriales, como las enfermedades de desorden de la vía aérea. Los grados de la insuficiencia respiratoria pueden tener varios índices, el índice PAFI o el índice de SAFI, ¿no? Que es saturación. Y acá tenemos grados como hipoxemia, lesión aguda pulmonar o distrés. Las hipoxemias manejan un PAFI mayor de 300, la lesión aguda pulmonar entre 300 y 200, y el distrés menos de 200. Y la relación con el SAFI, que es saturación entre fracción inspirada de oxígeno. Hipoxemia mayor a 315, lesión aguda pulmonar entre 315 y 236, y distrés respiratorio menos del 236. Entonces decíamos que las insuficiencias respiratorias pueden ser de tipo uno y tipo 2. La de tipo uno le llamamos aquella que es hipoxias hipoxémicas, que son fundamentalmente oxigenatorias, y la de tipo 2 son las hipoxias hipercápnicas, que fundamentalmente son ventilatorias. Ustedes ven acá, el CO está elevado, pues se llama hipoxias hipercápnicas, y acá más bien el CO está disminuido. La gradiente está aumentada porque es daño pulmonar y acá la gradiente está normal porque la enfermedad es fuera del pulmón. Y la mixta es una mixtura de las dos, en donde hay compromiso pulmonar, pero también incrementa el CO2 con una hipoxemia, hipoxemias hipercámnicas con pulmón enfermo, básicamente, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿no? Vemos acá algunos los eventos fisiopatológicos de las hipoxias. La hipoxia tiene cuatro eventos fisiopatológicos, hemos dicho la hipoxia hipoxémica, la hipoxia anémica, circulatoria y la citotóxica. Veamos primero las hipoxias hipoxémicas. Las hipoxias hipoxémicas tienen factores intrapulmonares, factores extrapulmonares. Por ejemplo, alteración de la difusión, cortocircuito y desequilibrio BQ. Este desequilibrio BQ y la alteración ventilatoria de la vía aérea pulmonar, o sea, estamos hablando de tráquea, bronquios y bronquiolos, está dentro del desequilibrio BQ. Por consiguiente, podemos considerarlo como un desequilibrio BQ. Por otro lado, cuando hablamos de los factores extrapulmonares, ahí podemos nosotros ver que
caída de la presión inspirada en altura, y este es un evento extrapulmonar que es la disminución del gasto cardíaco, básicamente. Entonces nos queda con que el evento extrapulmonar de la hipoxia hipoxemia, que es una falla ventilatoria, que es la extrapulmonar. Si quitamos la palabra intra y extrapulmonar, entonces nos quedan cuatro eventos fisiopatológicos: la alteración de la difusión, el cortocircuito, el desequilibrio BQ y la hipoventilación. Y ahí es cuando vamos a revisar cada uno de ellos. La alteración de la difusión alveolo-capilar, que viene a ser la fibrosis pulmonar, de dudosa relevancia clínica, responde a la administración de oxígeno, la gradiente alveolar arterial de oxígeno está elevada, ya que sabemos lo que es gradiente, la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial, esta gradiente de 0 a 20, fundamentalmente. Para decir que está elevada, está por encima de 20. La presión arterial de oxígeno esta es la gradiente de la presión arterial de oxígeno, y vamos a tener una gradiente incrementada en la fibrosis pulmonar. El desequilibrio BQ es el evento más frecuente, que es el mecanismo más frecuente, responde a la administración de oxígeno, la gradiente alveolar está elevada y el CO2 puede estar primero disminuido al inicio, posteriormente se normaliza, que no es un buen signo, y posteriormente se incrementa. Entonces, el desequilibrio BQ se caracteriza por tener una hipoxemia con o sin hipercambia, básicamente. El llanto cortocircuito es un evento severo de insuficiencia respiratoria. La sangre que llega al pulmón sale de ella sin ventilarse. No responden a oxigenoterapia, por más que le ponemos nosotros oxígeno al paciente, el paciente continúa siendo hipoxémico. La sangre sale de los pulmones sin oxigenarse, a pesar de una gran oxigenoterapia con una presión espiral del 100% de oxígeno. Las gradientes de alveolar son muy elevadas y la mortalidad es muy incrementada. El ejemplo típico de esto es el síndrome de estrés respiratorio en el adulto. El edema pulmonar, en realidad, ¿no? El edema pulmonar puede ser edema pulmonar cardiogénico, en el caso del edema agudo pulmonar por falla ventricular izquierda, es un evento hemodinámico, es un edema con contenido alveolar transudado, porque es un incremento de la presión hidrostática. Mientras que el otro es el edema agudo pulmonar no cardiogénico, es el distrés respiratorio, que es un evento inflamatorio de la membrana alveolo-capilar, fundamentalmente, ¿no? Donde el contenido intraalveolar es un contenido exudativo, y donde la presión capilar pulmonar está normal, porque es un evento fundamentalmente inflamatorio. Y la falla ventilatoria o hipoventilación se traduce por una enfermedad extrapulmonar que puede estar acompañada, siempre va a estar acompañada de hipercapnia, responden a oxigenoterapia. La gradiente es normal porque el pulmón está sano, fundamentalmente. Ejemplo de enfermedades extrapulmonares como el traumatismo encefalocraniano. Cuando nos concentramos en las causas de hipercapnia, podemos decir que hay dos tipos de hipercapnia. La hipercapnia por una hipoventilación alveolar, en el cual el paciente retiene CO2 por una enfermedad pulmonar, y la hipercapnia por un desequilibrio BQ, en el cual el paciente retiene CO2 por una fatiga o agotamiento de una enfermedad pulmonar. La hipoventilación generalmente es un evento también extrapulmonar. Ahí vemos el resumen: falla ventilatoria, difusión, shunt o BQ o alteración BQ. Todos son hipoxémicos porque la definición para ellos es una hipoxia hipoxémica. Tenemos que la falla ventilatoria es hipercápnica, mientras que la difusión y shunt son hipocápnicas. El desequilibrio BQ inicialmente es hipocápnica y puede terminar siendo hipercápnica. Las gradientes alveolar son normales en la falla ventilatoria porque el pulmón está sano y va a estar incrementada en la alteración de la difusión en el shunt y en el cortocircuito o el incremento del BQ. Básicamente va a estar incrementada la gradiente alveolo-arterial. Entonces decíamos que existen manifestaciones clínicas de las hipoxemias y las hipercapnias. Las hipoxemias y las hipercapnias se manifiestan en tres órganos: en el sistema nervioso central, en el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular. Las hipoxemias y las hipercapnias al inicio en el sistema nervioso lo que van a producir es una excitabilidad, una irritabilidad, una ansiedad por parte del paciente. Posteriormente, estas hipoxemias hipercapnias, si se siguen instalando y no se revierten, van a producir ya depresión del centro respiratorio y pueden producir convulsiones y coma. Por otro lado, también tenemos que a nivel del sistema nervioso central, las hipercapnias pueden primero estimular y después pueden deprimir el centro respiratorio por narcosis por CO2. Por otro lado, a nivel cardiovascular, de igual manera, en un primer inicio, las hipoxemias por origen cardiovascular van a
van a producir una taquicardia, incremento de la frecuencia cardíaca y posteriormente una bradicardia, una caída de la presión arterial y el compromiso hace más severo. Igual sucede con a nivel respiratorio, inicialmente es una taquimia y posteriormente es una bradimia. Este es un cuadro que resumen, le recomiendo que le puedan tomar una foto, ¿no? Es un cuadro de resumen prácticamente, ¿no? En donde nosotros acá estamos viendo, ¿no? Veamos. Vemos acá las insuficiencias respiratorias, la definición. Tienen una insuficiencia intrapulmonar y tienen una extrapulmonar. La extrapulmonar es la tipo 2 en donde existe hipoxemia, taquicardia, pero una taquimia por depresión del centro respiratorio y la frecuencia respiratoria cae. Eso hace que se incremente el CO2 y la gradiente sea normal porque el pulmón está sano, esa es la tipo 2. Y la tipo 2 es una falla ventilatoria, donde la saturación está disminuida, la gradiente es normal, la presión de oxígeno es normal, la respuesta a oxigenoterapia existe respuesta, se le pone al paciente oxígeno y mejora. Depresión del centro respiratorio, mecánica pulmonar, y la tipo 2 que es la hipercápnica. Si no resuelve con ello, tiene que ir a soporte ventilatorio. Estos pacientes están en hipoventilación. Por otro lado, tenemos lo más comunes, pacientes hipoxémicos, taquicárdicos, taquipnéicos, hipocámnicos con gradiente incrementada. Estos grupos de acá se dividen en esta desequilibrio BQ, alteración de difusión y SHANT, en donde la saturación está disminuida, la gradiente está incrementada, la respuesta a oxígeno, todas tienen respuesta a oxígeno, excepto el SHANT, que no responde a oxígeno, el DISTES no responde a oxigenoterapia, y es un insuficiencia respiratoria tipo 1, básicamente. Por otro lado, cuando este paciente pulmonar empieza a retener CO2, estamos hablando de la tipo 3 donde el CO2 se está incrementando fundamentalmente, ¿no? Entonces, son los eventos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Las insuficiencias respiratorias que responden a oxigenoterapia al 100%, fundamentalmente, viene a ser la del cortocircuito SHANT. Esta sí responde al 100%, no responde al 100%, significa que dan oxígeno y este paciente no mejora la oxigenación, mientras que el desequilibrio de Q sí puede mejorar en algo la disminución de la presión arterial de oxígeno. Por eso es lo mismo, las hipoxemias pueden ser desequilibrio de Q, alteración de Fuducha o falla ventilatoria. Acá tenemos todos los marcadores que hemos estado hablando. Todos son hipoxémicos, todos tienen taquicardia, todos tienen taquimia, todos disminuyen, la gran mayoría el CO2, aumentan y disminuyen dependiendo de lo que condiciona, y así vamos sucesivamente, ¿no? Las injurias pulmonares vienen a ser un evento temprano del distrés respiratorio. Fundamentalmente una injuria es un PAFI menos de 300 metros, un estrés es menos de 200. Ambos han infiltrado bilaterales, ¿no? La línea de Kerley, y la presión capilar pulmonar está aumentada en el paciente de la injuria pulmonar aguda y está disminuida fundamentalmente en los otros pacientes. Luego tenemos ahí las causas de la insuficiencia respiratoria aguda, la más importante es sepsis, neumonía aspirativa y neumonía fundamentalmente. Y vemos ahí que hay desórdenes clínicos asociados con el desarrollo del distrés, el daño directo y las causas comunes. Básicamente, entonces estamos hablando de neumonías agravadas, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar, y mientras que los daños indirectos se traducen a sepsis, trauma no pulmonar o un shock y la pancreatitis aguda fundamentalmente. Y existen otras causas que también es importante tener en cuenta, ¿no? Como causas menos comunes del distrés, el embolismo graso, el ahogamiento, la perfusión pulmonar y la inhalación de gas, básicamente, ¿no? Las injurias pulmonares pueden producir daño pulmonar o daño epitelial. Recuerden que actúan a nivel sistémico. A nivel del epitelio produce proliferación celular, chant celular y con ello lleva a la hipoxemia. Por otro lado, se produce un daño endotelial donde se produce una vasoconstricción con una formación de una vasoconstricción hipoxémica. Y también va a intervenir y va a tratar de mejorar. Pero por otro lado, tenemos que el edema Shan, presenta un Shan líquido, disminución de la distensibilidad, entonces el paciente presenta una hipoxemia. Al final, digamos, cuando el paciente puede llegar a un distrés respiratorio adulto, va a depender de la evolución del proceso inflamatorio y tiene tres momentos importantes: una fase exudativa, una fase proliferativa y la fase fibrótica propiamente dicho, cuando el paciente sobrepasa estas dos primeras fases.
Ahí vemos que en la fase exudativa fundamentalmente hay presencia de edema intersticial, destrucción de la barrera epitelio-endotelial y células alveolares tipo 1, células epiteliales se muestran como necrosis, presencia de edema intersticial intraalveolar rico en proteínas, inactivación de surfactante alveolar y formación de membrana hialina. Mientras que en la fase proliferativa y es una fase evolutiva de este evento agudo, el evento agudo puede controlarse ahí como que puede continuar en una fase evolutiva y eso dura de 3 a 10 semanas, de 3 a 10 días. Proliferación y diferencia de las células alveolares tipo 2 a lo largo de los centros alveolares, o proliferación y migración de los fibroblastos hacia las membranas alveolares, o transformación de los exudados intraalveolares en tejido intersticial, produciendo endoarteritis. Si ustedes se dan cuenta, es un evento inflamatorio con una migración fundamentalmente fibroblástica, ¿no? Que es el precursor de la fibrosis pulmonar. Y cuando ya se produce más de 21 días, entonces estamos hablando ya de la fibrosis pulmonar propiamente dicha, básicamente. El distrés respiratorio tiene entonces un desequilibrio BQ y un daño extrapulmonar como una saturación venosa de oxígeno baja o un cortocircuito extrapulmonar, mientras que los eventos pulmonares tenemos al desequilibrio BQ y al shunt fundamentalmente. En el caso de la sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica produce un secuestro de los polimorfonucleares, activación y adición de los polimorfonucleares, migración de los polimorfonucleares y activación y liberación de enzimas oxidantes, las cuales producen un daño endotelial y epitelial, produciendo de esta manera el distrés respiratorio del adulto, ¿no? Factores de pobre control del distrés, aquel foco inicial no controlado, aquella translocación bacteriana, aquella infección nosocomial o síndrome linfoproliferatorio del distrés, o el daño pulmonar inducido por ventilación mecánica, fundamentalmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos tratado de poder enfocarnos en esta hora el tema de la insuficiencia respiratoria. No sé si tuviesen alguna pregunta. Me escucharon bien todo, ¿no? Ah, sí, doctor, sí se le puede escuchar bien toda la sesión. Perfecto. No sé si tuviesen alguna pregunta. De repente podemos resolver las preguntas, ¿les parece? Ya con estos conceptos, vamos a pasar a resolver las preguntas de inicio que les puse, ¿ok? Las pueden usar también en el examen, no hay ningún problema, ¿ok? Bien. Respecto a la definición de insuficiencia respiratoria aguda, ¿es hipocámnica? ¿Es una dificultad respiratoria? ¿Es una hipoxia circulatoria? ¿Es una hipoxia hipoxémica? ¿Es una hipoxia hipoxémica? ¿De acuerdo? Porque puede ser hipocámnica como que puede ser hipercámnica. No es puede ser una dificultad respiratoria, pero para que sea insuficiencia respiratoria tiene que ser hipoxemia. La hipoxia circulatoria no es una insuficiencia respiratoria, es una hipoxia circulatoria por falla cardíaca. Y siempre hay hipercamia, no, porque no solamente hay hipercamia, solamente hay hipercamia en el tipo 2. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda en forma general es una hipoxia hipoxémica. Se diagnostica insuficiencia respiratoria aguda ¿con quién? Con gases arteriales. Definitivamente, ahí sí no hay lugar a dudas. ¿Qué función respiratoria falla en un paciente que hace paro respiratorio por un traumatismo vertebral? Esto es una falla ventilatoria. Falla ventilatoria. Recuerden que es un evento extrapulmonar. Son 4 eventos: la falla ventilatoria, el desequilibrio de Q, la alteración de la difusión y el shunt. De esos 4, 3 son intrapulmonares. ¿Quiénes son intrapulmonares? Desequilibrio de Q, alteración de difusión y shunt. ¿Y quién es extrapulmonar? La falla ventilatoria. ¿Quién es? El sistema nervioso central, periférico, caja torácica, placa neural, etcétera, que hemos hablado. El mecanismo compensatorio de la hipoxia hipoxémica, excepto, decíamos que producía vasodilatación cerebral y vasodilatación coronaria porque es donde debemos mandar sangre en estos órganos. Hay taquimia, hay incremento de gasto cardíaco por incremento de la frecuencia cardíaca, hay vasoconstricción, pues decíamos que hay hipertensión pulmonar y acá está la hipertensión pulmonar. Entonces, básicamente el mecanismo compensatorio es, excepto es la vasoconstricción cerebral. En el contexto de la insuficiencia respiratoria, su presencia hace suponer cronicidad. O sea, recuerden que había que hacer el bicarbonato alto, básicamente. Entonces, es hipoxémico, es hipercámnico con pH normal, pero bicarbonato alto, en una insuficiencia respiratoria crónica. Si quieren, podemos decir cada una. Hipoxemia, hipocamia, taquicardia y taquimia, insuficiencia respiratoria aguda.
Hipoxemia, frecuencia cardíaca normal, es una insuficiencia respiratoria crónica. Bicarbonato normal, no, porque tendría que ser bicarbonato alto para la crónica. Hipoxemia, hipercapnia, pH normal. Si hay hipercapnia, no puede haber pH normal. Bicarbonato alto, o correcto, si el bicarbonato está alto, trata de compensar esta hipercapnia, el pH se normaliza y es una hipoxemia. Esto se ve en el paciente crónico, ¿no? Que es el de la pregunta. Bicarbonato alto, hipoxemia no hipoxémica y taquicardia, no, si son hipoxémicas. Y la hipertensión pulmonar, hipoxias hipocárnicas y pH alto. Paciente con hemoglobina normal, presión arterial de oxígeno normal, saturación arterial baja, presión arterial normal, sin embargo se encuentra en hipoxia, es una hipoxia circulatoria, es una hipoxia por pérdida infinita de hemoglobina. ¿Por qué? Porque vemos que la saturación arterial de oxígeno está baja, o sea que el oxígeno no se liga a la hemoglobina, y acá vemos que la presión arterial de oxígeno es normal, o sea, el oxígeno libre en sangre, que es la presión arterial de oxígeno normal, pero ese no logra pasar a la célula porque las células difieren en el mecanismo de absorción. Paciente con neumonía que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda que no mejora la administración de oxígeno, esto es un SHANT, ¿no? La gente esto es un SHANT, no mejoran básicamente. Paciente con hemoglobina, ya hemos hablado, hemoglobina normal, saturación de oxígeno, baja presión, normalmente ya hemos hablado, ¿no? Paciente con neumonía que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda que no mejora con la administración de oxígeno al 100% con carga arterial muy elevada, debe considerarse. Hemos dicho que debe causarse un shock, básicamente, ¿no? Se define hipoventilación como la frecuencia respiratoria incrementada, ¿no? O sea, acá se va haciendo con frecuencia respiratoria baja, hipoventilación. La hipoventilación es frecuencia respiratoria baja. La hipoventilación tiene eh, una hipercapnia, hipocapnia, acidosis respiratoria o alcalosis metabólica, ¿no? Se define hipoventilación con la hipercapnia, con la hipercapnia. ¿Ok? Eventos fisiopatológicos del distrés, alteración de la afinidad de hemoglobina 9, falla ventilatoria ya, alteración de difusión de IgG. Básicamente, ¿cuál es? ¿No? El distrés es un shunt. ¿Ok? Después, esas son todas. Muy bien. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, por favor. No sé, creo que en el chat hay algunas preguntas. No, no. Ah, sí, doctor. Hay una pregunta de una compañera que menciona si tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria y tiene un bicarbonato de 4, ¿qué puede pasar? Bicarbonato de 4 es bien, casi, estamos hablando de micronutrientes por litro, ¿no? El valor normal de bicarbonato es 24, no 4. Entonces, si el paciente está con bicarbonato 4, definitivamente está en una acidosis metabólica severa. Ese paciente probablemente esté en un shock séptico, probablemente esté en una acidosis metabólica severa, y lo que requiere es inmediatamente unir cuidados intensivos y tratar de revertir esa hipoxemia, esa acidosis. En realidad, 4 miliequivalentes miliequivalentes de bicarbonato debería estar en mal estado, ¿no? Básicamente, ¿no? Diferencia entre hipoxia y hipoxemia. Muy sencillo. Las hipoxias vienen a ser disminución de oxígeno en la célula, mientras que la hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre. Por eso se llama EMIA, hipoxemia. Disoxia una definición de que no hay un adecuado valor normal de oxígeno, hay una disociación del oxígeno a lo que debemos esperar, básicamente. Muy bien. Creo que ahora sí no hay más preguntas. Si no hubiese más preguntas, entonces podemos dar por concluida la reunión de hoy día. Muchas gracias. Si no hay preguntas. Antes de finalizar, doctor, queríamos hacerle presente bueno, en nombre de la comisión organizadora, si me permite compartir pantalla, disculpe. Sí, ok, Sí, doctor. Como mencionaba, le queremos otorgar este pequeño reconocimiento a usted, el doctor Carlos Saavedra, por participar como docente en esta última edición de curso de Fisiopatología Clínica, que es organizado por la promoción ingresante 2021 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias por el tiempo que nos está brindando, que consideramos que va a ser de bastante utilidad, no todo lo que nos pudo compartir el día de hoy para los compañeros que han podido asistir y escuchar su clase. Igual ok. se le hará llegar este reconocimiento por el correo respectivo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y bueno, siempre atento para poder colaborar con ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Gracias por todo.
Ok, buenas noches.